Ya, me han pasado este ejercicio y vamos a resolverlo. Es dinámica circular. ¿Qué nos dice este ejercicio? Nos dice el péndulo doble gira alrededor del eje vertical, como se muestra en la figura, donde los cables tienen longitudes iguales de 1,2 metros y forman con la vertical ángulos constantes de 30 grados y beta 40 grados. Las esferas pequeñas tienen igual masa. Calcular la velocidad angular de rotación del sistema. Ya, no se nota bien, ¿no? Pero lo voy a dibujar un poco mejor. Aquí está una cuerda y aquí está, vendría así, otra cuerdita. Ya, y aquí arribita sería como un techo, ¿no? Está un techo. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está haciendo girar. Este va a girar en esta trayectoria circular. Y la bola de aquí va a girar en esta trayectoria circular. Ambos van a girar al mismo tiempo, ¿no ve? Pero con sus propias trayectorias circulares. Listo. Entonces lo vamos a resolver ya. Como está medio inclinado, entonces lo voy a volver a dibujar. Ya dibujándolo mejorcito sería así. Aquí está una pelotita y así va a estar otra pelotita. ¿No ven? ¿Cómo están sus ángulos? Sus ángulos van a estar, aquí va a haber un ángulo de alfa, 30 grados es, y aquí va a haber otro ángulo que es de beta, es de 40 grados. Ya, lo único que ustedes deben hacer para dinámicas circulares, verificar o buscar cuál va a ser su trayectoria circular. Como se tratan de dos masas, entonces de cada masa debemos darnos cuenta dónde están girando. Ya lo he dibujado sus trayectorias de ambos, sería de esa forma. Y como aquí está empotrado un hilito, entonces, ¿cuál sería su centro? Sería aquí, ahí. Ya, así sería su centro, ¿no? En ese centro van a estar ambos girando, ¿ya? ¿Qué es lo que deben saber para dinámica circular? La única formulita que ustedes deben conocer es sumatoria de fuerzas en el eje donde se encuentra su centro, va a ser igual a masa por aceleración centrípeta. ¿Ya? Esa es la única formulita que ustedes deben saber. ¿Cuál es su centro? Vamos a hacerlo ¿esto cuál era? Según el gráfico, esta es la B y esta es la A. Ya vamos a analizar lo de la B. Ya, esta es la pelotita B y su trayectoria va a ser más o menos de esta forma. ¿Dónde está su centro? Su centro estaría aquí, ¿no ve? Entonces, van a haber fuerzas. Como podemos ver del grafiquito, hay aquí una tensión, aquí estaría un peso, listo. No puedo ver más fuerzas, ¿no? Entonces, la sumatoria de fuerzas que estén a favor del centro, o sea, de este centro, va a ser masa por aceleración centrípeta. Y la aceleración centrípeta de cualquier trayectoria circular siempre se encuentra dirigida hacia el centro. Ya en este caso, la aceleración centrípeta de B va a estar dirigida hacia el centro. O así le pondré. Aceleración centrípeta. Ya siempre va a ir dirigida al centro. De cualquier figura. De A igual vamos a hacer lo mismo, ¿ya? Entonces, le voy a borrar la trayectoria, ya no nos sirve. Lo voy a hacer como si fuera diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? ¿Cómo es diagrama de cuerpo libre? Solamente es trazarse los planos, plano cartesiano, el Y y el X. Ya tenemos, ¿no? El sentido de la aceleración que va a tener. Entonces estás regalado, ¿ya?
Si se dan cuenta, en el eje Y nunca se va a mover, solamente se va a mover en el eje X. ¿Por qué? Porque va a estar girando, ¿no? En el eje X. Entonces, la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser cero, porque no se va a elevar y tampoco se va a ir más abajo, ¿no ve? Sus ángulos son constantes. Ya, entonces aquí pondré sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser cero. Pero antes, lo voy a descomponer esta tensión porque está inclinado. Lo voy a descomponer en X y en Y. Ya saben descomponer, ¿no? Uno sería en el eje X y el otro sería en el eje Y. ¿Cómo se descomponía? Viendo dónde está el ángulo, ¿no? Si se dan cuenta del grafiquito, aquí está la bolita, aquí está la tensión y aquí está el ángulo, ¿no? Es de 40. Pero nosotros podemos aplicar el método de la Z. ¿Qué nos dice el método de la Z? Que si el ángulo está en una esquinita de dentro, se va a repetir en la misma esquinita, ¿no? Aquí también va a estar. Es el método de la Z. El ángulo se repite. En otras palabras, ¿dónde va a estar el ángulo? Aquí arriba, ¿no? Aquí arriba, 40. Ya, lo voy a volver a graficar, porque está medio confuso. Ya, graficándolo mejor, así nos va a quedar. Así es la tensión. Y aquí está el peso, ¿no ve? Estaría el peso y aquí estaría la tensión. ¿Dónde estaría el ángulo? Estaría aquí, 40. Ya entonces, lo único que nosotros estamos haciendo es descomponer o desarmar en los ejes, ¿no? En el eje X y en el eje Y. Ya, el original, ¿cuánto mide? Solamente este, ¿no ve? T1 le llamaremos, porque hay dos cuerdas, va a haber dos tensiones. Ya T1, ¿dónde va a ser coseno y dónde va a ser seno? Coseno siempre va a ser donde el ángulo choca. Si se dan cuenta, el 40 está chocando en el eje Y. Entonces, la flechita del eje Y va a ser el coseno. Sería tensión 1 por coseno del ángulo. Entonces, el otro va a ser el seno, ¿no? Sería tensión 1 por el seno del ángulo, 40. Y listo, nada más. Ya, ¿dónde estaba su aceleración centrípeta? Estaba a ese sentido. Ya, como ya lo he desarmado o descompuesto, el original desaparece. Listo, ahora sí aplicaremos sumatoria de fuerzas, ¿ya? Sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser cero. ¿Por qué? Porque no se va a elevar, tampoco va a bajar esa pelotita. En el eje Y, ¿no? Va a ser cero. Entonces, las que estén arriba que sean positivas, las que estén abajo que sean negativas. ¿Quién está arriba? Eso, ¿no? Tensión 1 coseno de 40. Nada más. ¿Quién está abajo? El peso, ¿no ve? El peso era masa por gravedad. Como está abajo, sería negativo. Masa por gravedad. ¿A cuánto va a ser eso? A cero. Y esa sería mi ecuación número uno. Ahora, en el eje X hay aceleración centrípeta, ¿verdad? Entonces, según la segunda ley de Newton, sumatorio de fuerzas en el eje X va a ser masa por aceleración centrípeta. Ya. Si se dan cuenta, esta es la única fuerza que existe y está a favor de aceleración. Entonces va a ser positiva. Sería tensión 1 por seno de 40 va a ser igual a masa por aceleración centrípeta. Ya le llamaremos aceleración centrípeta B. Ya luego les voy a decir por qué. ¿Qué más?
Nada más, ¿no? Esa sería nuestra ecuación número 2. ¿Y cuál es la formulita de aceleración centrípeta? La fórmula es velocidad angular al cuadrado por el radio, o la otra fórmula es velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Depende, ¿no? ¿Cuál nos puede servir? Si se dan cuenta, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo justamente la velocidad angular. Entonces, esto nos va a servir. ¿No ven? El otro no nos va a servir. Entonces, esta fórmula vamos a usar. ¿Ya por qué digo que la aceleración centrípeta en la masa B va a ser distinta que la masa A? Porque el radio va a cambiar. Si se dan cuenta del gráfico, el radio de B va a ser esta distancia, mientras que el radio de A va a ser un poco más pequeña, ¿no? La distancia circular que es de cosa. Por eso sus aceleraciones centrípetas van a ser diferentes. ¿Cuál van a ser iguales? Las velocidades angulares. Como los dos están girando en un mismo eje, entonces su velocidad angular va a ser igual. ¿Ya? Y ahora os daré todo esto. Ya tenemos nuestras ecuaciones. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y esto. Ya, listo. Haremos diagrama del cuerpo libre de A. Vamos a hacer diagrama del cuerpo libre de la masa A. ¿Dónde está la pelotita? Está aquí al centro. Ya estamos de A, ¿no? Primero tiene una tensión ácida, así de esta forma. Le llamaremos tensión 2. Y aquí va a haber otra tensión, ¿verdad? Esa tensión, ¿qué le habíamos llamado nosotros? Es la misma del de abajo, la misma cuerda. Sería tensión 1. Entonces, tensión 1. ¿Qué fuerzas más tiene? Si se dan cuenta, la masa 2 va a tener su peso. ¿Qué es fuerza del peso? Masa por gravedad. Y listo, ya estás casi resuelto, ¿no? Lo único que debemos saber es sus ángulos. Para tensión 2 o para la... Sí, para tensión 2. Vamos a aplicar método de la Z. ¿Dónde está su ángulo? El 30 está en este lugar, ¿verdad? Por lo tanto, ¿dónde se va a repetir? Aquí, método de la Z. Entonces, ¿dónde estaría? Estaría en este lugar, 30. Ahora de la tensión 1 lo mismo, ¿ya? ¿Dónde estaría su ángulo según el gráfico original? Aquí, ¿no? Es de 40. Entonces, ¿dónde se va a repetir? Aquí, 40. ¿Ya? ¿Y esto dónde está ubicado? Ah, no, no era necesario hacer eso, porque directamente se lo podía poner aquí también, ¿verdad? Ahí sería 40. Sí, no era necesario. Ya, entonces, esto lo usarían más. Y ahora ya saben descomponer, ya son campos en vectores, entonces lo voy a descomponer esto en sus componentes X y Y. Descomponer o desarmar, ¿no? ¿Dónde va a estar coseno y dónde va a estar seno? Coseno está donde está el ángulo, donde choca. Si se dan cuenta, el ángulo de 30 está chocando al eje Y. Entonces, esta componente en Y va a ser coseno. Sería tensión 2 coseno de 30. ¿Dónde va a estar seno? Al de abajo, ¿no? Tensión 2 seno de 30. ¿Listo? Ahora así como ya lo he desarmado, el original desaparece. Ya para el de abajo más, ¿ya? Lo voy a descomponer así, en el eje X y en el eje Y. Sería así la flecha del eje X. La flecha del eje Y va a ser más o menos así.
Ya, ¿cuál va a ser coseno y cuál va a ser seno? Coseno es donde choca el ángulo, ¿no? Como está chocando al eje Y, pero el de abajo, entonces esta flechita va a ser coseno. Sería tensión 1 por coseno de 40. ¿Y cuál va a ser seno? El otro, ¿no? Este sería tensión 1 por el seno de 40. Listo, como ya lo he desarmado o descompuesto, el original desaparece. Ya está, ya tiene todos los vectores en el eje X y en el eje Y. Si se dan cuenta, tampoco se va a elevar la pelotita A, solamente va a girar en sus movimientos circulares, ¿verdad? ¿Y dónde está el centro? Estaría aquí. Por lo tanto, la aceleración centrípeta va a ser dirigida hacia el centro. Aceleración centrípeta A le llamaremos. Ya vamos a ver esto y esto. Ya, sumatorio de fuerzas en el eje Y va a ser cero y sumatorio de fuerzas en el eje X va a ser masa por aceleración centrípeta. ¿No ve? Aceleración centrípeta. Listo. Primero para Y. Las que estén arriba que sean positivas y las que estén abajo que sean negativas. ¿Quién está arriba? Esto. Tensión 2 coseno de 30. ¿Quién está abajo? El verde, ¿no? Masa por gravedad y también la roja. Sería negativo, masa por gravedad, negativo, tensión 1 coseno de 40. Nada más, ¿no? No hay más fuerzas en el eje Y, entonces igual a cero. Ese sería mi ecuación número 3. Y ahora, en el eje X, sumatorio de fuerzas en el eje X es masa por aceleración centrípeta. Las que estén a favor de aceleración van a ser positivas, las que estén en contra negativas. ¿Quién está a favor o a la misma dirección? Esta, ¿no? Esta al mismo sentido. Sería tensión 2 por el seno de 30. Ahora, ¿quién está en contra? Este. Sería negativo, tensión 1 seno de 40. ¿A cuánto es eso? A masa por aceleración centrípeta. ¿Pero qué aceleración centrípeta? En A. ¿No ve? Es distinto al de B. ¿Qué más? Nada más. Esa sería mi ecuación número 4. Y listo, ya está. Solamente es resolver esos cuatro sistemas de ecuaciones y ya está resuelto. Esto lo vamos a ver. Nos faltaría hallar los radios, ¿no? Antes de resolverlo. El radio de A, a ver, de su trayectoria circular. Este radio le llamaremos X. ¿Ya? Y al radio de B le podemos llamar, aquí lo voy a cortar, va a ser X, sí, que sea X y esta distancia más, ¿no? D le llamaremos. ¿Ya para qué lo he cortado? Para que si se dan cuenta se ha formado triángulos aquí y triángulo aquí también se ha formado. Aquí hay un triángulo y aquí hay triángulo. Con relación de triángulos, fácil salen las distancias. Entonces, por eso yo le he cortado el radio de B en distancia más X, para hallar distancia, ¿no? Con esta relación de triángulos. Ya entonces está fácil nomás. Si se dan cuenta, las hipotenusas o las longitudes de las cuerdas son las mismas, 1,2, 1,2. Y resolveremos el de arriba primero. El de arriba es de esta forma. Aquí está el ángulo de 30. Aquí está la hipotenusa de 1,2. ¿Y qué más? X podemos hallar, ¿no? Ahora pregunta, ¿cuál es la relación de cateto opuesto sobre hipotenusa? El seno, ¿no? El seno del ángulo, en este caso el seno de 30 va a ser
el cateto opuesto al ángulo, que sería X, sobre su hipotenusa. Ya, entonces ya podemos hallar el valor de X. Este 1,2 va a pasar al otro lado a multiplicar. 1,2 por seno de 30. Poniéndola a la calculadora me sale que es 0,6. De 0,6 unidades, estaba en metros. Metros va a ser. Fácil, ¿no? Ya tenemos el valor de X. O sea, X es el radio de A. Ya, lo mismo hacemos para el triangulito de abajo, ¿ya? Ya vamos a tener la distancia de. El triangulito de abajo es aquí 1,2, pero este ángulo ya es de 40 y debemos hallar esta distancia de, ¿verdad? Lo mismo, ¿qué es relación hay de cateto opuesto al ángulo? Cateto opuesto sobre hipotenusa, que sería 1,2. ¿Qué es relación hay? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Igual al 9, el seno de 40. Despejamos de, despejando de nos va a salir, este 1,2 está multiplicando, está dividiendo, va a pasar al otro lado a multiplicar. 1,2 por seno de 40. Y listo, ya tenemos la distancia de. Poniéndolo a la calculadora me sale 77 metros, ¿no? 1,2 estaba en metros, entonces metros. Listo, ya tenemos las dos X y D. ¿Cuánto va a ser el radio de la pelotita de su trayectoria? X, ¿no ve? El radio de A va a ser X, que es 0,6. Ahora, el radio de la pelotita B, ¿cuánto va a ser? Sería D más X. El radio de B va a ser D más X, ¿verdad? Desde el punto de su centro de giro hasta la pelotita. D más X. ¿Y cuánto es D más X? Sería 0,6 más 0,77. Ya me sale 1,37. Esa es la de B. Listo, ya tenemos todo. Entonces ya lo podemos resolver. Vamos a ver esto. Ah, no, luego vamos a dar de A era 0,6. Esto lo vamos a ver, esto y esto. Ya, entonces empezaremos con la ecuación uno y 2, ¿no ve? De la ecuación uno puedo despejar tensión que no me sirve, porque masa puedo hallar relaciones con las ecuaciones 3 y 4. Se trata de la misma masa, ¿no? Entonces, tensión nos deshaceremos de la ecuación uno y 2. De la ecuación uno puedo despejar T1, me va a quedar masa por gravedad. Si se dan cuenta, coseno de 40 estaba multiplicando, al otro lado va a pasar a dividir. Y ahí está despejado tensión 1. Eso lo puedo reemplazar aquí en la ecuación 2. Tensión 1, que es masa por gravedad, sobre coseno de 40. Todo eso por seno de 40, ¿no? Seno de 40 es igual a masa por aceleración centrípeta de B. ¿Pero qué es aceleración centrípeta? Velocidad angular al cuadrado por el radio de B sería, ¿no? Entonces, aceleración centrípeta es velocidad angular al cuadrado por el radio de B. ¿Cuánto es el radio de B? 1,37. Ya, si se dan cuenta, esta masa está multiplicando. Puede pasar al otro lado a dividir y simplificar masa con masa. ¿No ve? Entonces masas se van a ir. Ya, ¿qué nos va a quedar? Me estoy dando cuenta que ya podemos hallar velocidad angular porque ya no hay más incógnitas. La única incógnita es velocidad angular. Entonces despejaremos, ¿no?
Este 1,37 estaba multiplicando. Al otro lado va a pasar a dividir. Aquí estaría. Ya, y el cuadrado de velocidad angular puede pasar al otro lado como raíz. Y listo. Velocidad angular había sido raíz de la gravedad, que es 9,81 por el seno de 40 sobre coseno de 40 y todo eso multiplicado por 1,37. Poniendo estos datos a la calculadora me sale 45. Unidades de velocidad angular. Como estábamos en metros y de gravedad 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Sistema internacional, ¿no? La velocidad angular va a estar en el sistema internacional, que es radianes sobre segundo. Y listo. Si se dan cuenta, no hemos usado las ecuaciones 4 ni la 3. Suficiente con la ecuación 1 y 2 para resolverlo. Esta es la respuesta. 2,45. Y hasta aquí el video de hoy y hasta luego.